Buenos días, mis hermanos. Soy el pastor Enzo Vázquez Rojas de la Iglesia Bíblica Dios Proveerá. Y hoy, en el Día del Señor, un domingo 29 de marzo de 2020, meditaremos en la lección de nuestra escuela dominical que se encuentra en la carta a los Gálatas, capítulo 1, del verso 1 al verso 10. Esa será la base de nuestra meditación. Son 10 versos, un tanto extensa, pero igual la veremos verso a verso. Y lo primero que diremos es que el tema que trata esta carta no es un asunto local referido solo a las iglesias que estaban en Galacia, a saber, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. El problema que trata corresponde a la iglesia de todos los tiempos. Tenemos que entender que está hablando de nosotros y no de un problema que ocurrió a otros y en otro tiempo. Y la verdad es que esta carta en este minuto tiene una importancia vital para nosotros. Veamos el primer verso. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. En este verso, primeramente, el apóstol destaca la altura y la autoridad de su apostolado. Él es enviado por Jesucristo y por Dios Padre. Y debemos destacar que cuando Pablo defiende su apostolado, no está realizando una defensa a su persona o a su título, sino a la encomienda que como apóstol recibió, la cual proviene de Dios, afirmando que lo que él ordena por escrito y que enseña por las iglesias no es de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo y por Dios que lo resucitó de los muertos. Las enseñanzas de Pablo aclaran a la iglesia los misterios de las Sagradas Escrituras y de ninguna manera anulan o modifican el resto de la Biblia, sino que son complementarios y revisten la misma divina inspiración, siendo parte integral del canon bíblico, como dice la carta a los Romanos en el capítulo 16, versos 25 y 26. Según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Hacemos hincapié en esto porque hoy muchos relativizan las cartas de Pablo, diciendo que éstas se dieron en un contexto cultural distinto al nuestro. Por lo tanto, afirman que deberían adecuarse a las costumbres actuales y de esta manera niegan la inmutabilidad, la inerrancia y el carácter divino de su inspiración. Una de las transgresiones más innobles que se han introducido contrariando las enseñanzas de Pablo es el feminismo disfrazado de ministerios femeninos. Y Dios tenga de nosotros misericordia. Luego sigue saludando el apóstol Pablo en el verso 2 y dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y quisiera repetirlo junto con el verso 1. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y debemos destacar la hermosa expresión
y todos los hermanos que están conmigo. Porque el Espíritu Santo se refiere a todos aquellos que hemos aceptado incondicionalmente estas palabras como palabras de Dios y no como las particulares enseñanzas de un hombre, Saulo de Tarso. Lo que él escribió en las cartas no son pareceres personales de él, son decretos divinos y la Iglesia tiene la obligación de ceñirse a ellos. Luego en el verso 3 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos habla de lo que contienen sus enseñanzas, gracia y paz. Las enseñanzas divinas de Pablo son de gracia, que es el perdón inmerecido que hemos recibido, y la paz con Dios, el cual ya no está airado con nosotros a causa de nuestro Señor Jesucristo, como dice el verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesús, que tomó nuestro lugar y sufriendo nuestro castigo pagó nuestra deuda, nos redimió del pecado. La obra de Jesucristo es completa. Nada puede ni debe agregar el hombre. Jesús lo hizo todo. Nos rescató de la esclavitud del pecado para hacernos siervos de la justicia. Y como dice el verso 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6 dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Dios ha hecho para nosotros, por medio de su Hijo Jesucristo, una obra extraordinaria, la cual fue Pablo y la enseñó en las iglesias que estaban en Galacia. Sin embargo, leemos el verso 6 y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. En el verso 6, hermanos, el apóstol muestra su asombro al ver cómo la iglesia se aleja tan pronto de sus enseñanzas para ir en pos de otro evangelio. Hermano, y las enseñanzas de Pablo están escritas en las cartas. Para no apartarse en pos de otro evangelio, solamente hay que leerlas y obedecerlas. Pablo había enseñado que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pero falsos maestros se introdujeron en el pueblo ofreciendo un evangelio diferente, que enseñaba que la muerte de Jesús no era suficiente. Y es aquí que entramos en el más profundo sentido de la epístola y de la defensa del apóstol. El verso 7, el apóstol aclara inmediatamente con respecto al evangelio: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Toman el evangelio de Cristo y lo cambian. Los falsos maestros, llamados aquí judaizantes, seguían a Pablo a los lugares donde él constituía las iglesias. Y notemos, hermano, ellos no cuestionaron ni pusieron en duda que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados
para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La herejía de ellos consiste en la sutil tergiversación de este hecho, agregando disimuladamente que si querían ser verdaderamente salvos, tenían que cumplir la ley. Esta fue una de las herejías más antiguas y aún está presente en la actualidad e implica añadir algo al Evangelio de la Gracia, haciendo de esta manera vana la cruz de Cristo y dando a entender que su sacrificio no es suficiente. Y Dios tenga de nosotros misericordia, hermano. Tenemos tantos falsos maestros en nuestros días que sutilmente tergiversan el Evangelio de la Gracia. Algunos lo hacen en dirección opuesta, enseñando que como la salvación es por gracia, por demás es que luchemos contra el pecado. Total, dicen ellos, por las obras de la ley nadie será salvo, así que debemos ser tolerantes y permisivos, porque no tenemos que sujetarnos a ninguna norma, despreciando la ley como la norma de vida que debe guiar a los creyentes. Si usted se fija, no niegan el hecho real. ¿Y cuál es este maravilloso hecho? Que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pero pervierten el Evangelio de Cristo, transformando la gracia de Dios en libertinaje, como dice la carta de Judas en el capítulo 1, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. También están los falsos maestros, que agregan al divino evangelio de Pablo propósitos diferentes al que Dios le asignó, con el afán de arreglarlo y hacerlo más atractivo para los impíos, pervirtiendo el evangelio. En estos propósitos agregados por los falsos maestros, tenemos la prosperidad terrenal, denominado el Evangelio de la Prosperidad, que lo único que hace es motivar la codicia. También está la elevación de la autoestima, propiciando la soberbia. Otros afirman cosas que son herejías, como son que Jesús prefirió morir a vivir sin nosotros. Herejía que quita a Cristo del centro y la razón de todo para colocar a las criaturas. Y los más temerarios se atribuyen la autoridad del Espíritu Santo para decretar. Hombres impíos que niegan la soberanía de Dios y el señorío de Jesucristo. Y además, contrariando el Evangelio de Pablo, han querido resolver la injusticia del Espíritu Santo, que no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Estos pervertidos perturban a los creyentes y los llevan a obrar perversidades que tienen apariencia de piedad y los apartan de la verdad. Por eso la advertencia llega fuerte en el verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Tal es la gravedad de enseñar un evangelio diferente al establecido en las Sagradas Escrituras, que dice Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo lo hiciere, sea maldito. Sí, hermano, esa es la expresión que ocupa la Biblia, maldito. Y lo reitera en el verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La advertencia es doble, maldito.
Maldito el que predica un evangelio diferente al que habéis recibido. Y en este evangelio, por el Espíritu Santo, que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Hermanos, el evangelio que nosotros debemos anunciar, el evangelio que nosotros tenemos que predicar, está escrito, y Dios envió a Pablo. Dios envió a Pablo como apóstol de la iglesia para que instruyera a los hombres en su modo de seguir este evangelio. Estas cosas te escribo, le dice a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y esto es tan importante, hermano. ¿Qué evangelio es el que usted predica? ¿Qué evangelio es el que usted sigue? Incluso en el último verso de nuestra escuela dominical, el apóstol dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Y luego él afirma, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Los hombres tenemos, los pastores, todos los que pregonan la palabra del Señor, tienen que predicar el evangelio de Pablo, el evangelio establecido en las cartas, y no arreglarlo, no modificarlo. Sin embargo, los predicadores hoy día buscan el favor de los hombres, quieren entregarles una palabra agradable, quieren montarles incluso un show evangélico para entretenerlos. Y el apóstol Pablo bien claro dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Y luego afirma, si todavía agradara a los hombres, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por lo tanto, cuando predicamos, ¿qué buscamos? ¿Qué busca usted? ¿Anunciar la verdad y agradar a Dios? ¿O hablar lisonjas y agradar a los hombres? ¿Usted cree que el evangelio debe ser arreglado o actualizado para ser agradable a los hombres? ¿Se da cuenta usted que el evangelio es odiado y despreciado por esta generación? ¿Se atreve usted a modificarlo para que le sea agradable? ¿Sabía usted que los hombres rechazan el evangelio verdadero? ¿Osa usted por ventura arreglarlo para que no lo rechacen y les sea agradable? ¿Qué ha hecho usted con el evangelio que recibió? ¿Lo arregló con discursos lisonjeros? ¿Con discursos de elevación de autoestima? A lo mejor predicar poquito y un buen show musical, entretención con payasos. ¿Quiere atraerlos con mimos, teatro, danzas coreográficas, músicos de excelencia? Por Dios, ¿no entiende que el evangelio es excelente? ¿No ve a Cristo crucificado allí en el monte Calvario y saber que mis pecados han sido perdonados y yo he sido redimido por su sangre? O quizás al hombre no le agrade la cruz, no la mencionemos, no hablemos de su sangre, no hablemos de las ordenanzas de Pablo. A la gente no le agrada. ¿Está usted anunciando el evangelio bíblico o uno diferente? Si usted está predicando un evangelio diferente, sea anatema, dice el Espíritu Santo. Y además, sepa
que si usted agrada a los hombres, usted no es siervo de Dios. Lamentablemente los actuales predicadores quieren ser idolatrados por sus oyentes y para el efecto pervierten el Evangelio y en lugar de llamar a los hombres al arrepentimiento, en vez de mostrarles su condición de pecado, en vez de mostrarles el camino que van transitando directamente a una condenación eterna, para agradarlos les decretan cumplimiento de sueños, riquezas materiales estimulándoles la avaricia, honras estimulando la autoestima y la soberbia, lisonjeros, mentirosos, codiciosos, enfermos de vanagloria. Por esta razón el Espíritu Santo encomia a sus siervos. En 2 de Timoteo capítulo 4, versos 1 y 5 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero terminar con esto diciéndole: el Evangelio de Pablo, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es magnífico. No necesita ser adornado, ni con templos, ni fastuosidades. No lo requiere. La cruz de Cristo es magnífica. Es maravilloso este Evangelio de salvación que me redimió del pecado. Bendito sea su nombre para siempre. Dios te bendiga y te guarde, hermano. Dios te bendiga. Para mi Dios sea toda honra y gloria, ahora y para siempre. Oremos, demos gracias al Señor por su palabra. Eterno Dios y buen Padre amado, bendiga usted esta palabra en nuestros corazones y permita que cada uno de nosotros se examine a sí mismo para ver si estamos en la verdad, si estamos en la verdad del Evangelio o caminando en enseñanzas de hombres conforme a hombres, un evangelio de hombres que lo único que pretenden es agradarse a sí mismos. Y usted, Señor, abra nuestros ojos y podamos tener entendimiento en estas cosas. Y si nos hemos equivocado, perdónenos, Señor. Perdónenos, Señor. Yo sé que cuando usted en su palabra dice que está asombrado de ver que tan rápidamente han ido en pos de otro evangelio, un evangelio ostentoso, lleno de cosas desagradables, cuando todo está centrado en ese símbolo maravilloso en el Calvario de la cruz. El evangelio son buenas noticias, palabra fiel y digna de ser recibida de todo, palabra fiel y digna de ser recibida de todo, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gracias, Señor. Bendiga a sus hijos. Gracias por su evangelio. Gracias porque nos redimió con su sangre. Gracias, Señor. A mi Dios, honra, gloria, por siempre y siempre. Amén.